Hola, soy Sandra Gómez de Fisioespecialistas y hoy estoy aquí en Fisio Online y os vengo a hablar del masaje perineal. Primero tenemos que saber que el masaje perineal son técnicas súper sencillas, cuyo objetivo es flexibilizar y ayudar a dar una mayor circulación a toda esta zona. ¿Para qué? Para facilitar y acompañar que ese periné se abra, se expanda en esa última fase de expulsivo. Pero lo primero que tenemos que saber, mujeres, es que tenemos que tener confianza en nuestro periné. Nuestro periné sabe lo que tiene que hacer el día del parto. Así que no lo miremos con una mirada de podrá, no podrá, me dolerá el masaje perineal. No, vamos a hacer una mirada muy bonita a este periné en este vídeo. Bien. Otra de las preguntas, ¿cuándo hay que hacer masaje perineal? Bien, la recomendación, porque no hay nada escrito, es que empecemos a hacer el masaje perineal de la semana 32 a la semana 34. Ahí esa hormona de la relaxina, que es una hormona que se impregna en todas las fases de ligamentos y músculos, que hace que facilite, ¿no?, que haya una mayor expansión para que en el expulsivo se expanda más nuestro periné, ayudando al nacimiento. Por lo cual, como en esa semana la relaxina tiene un mayor índice de impregnación, bueno, pues a partir de esa semana es un buen momento para empezar a hacer el masaje perineal. Bien. ¿Cómo podemos hacerlo? Pues mujeres, lo podéis hacer vosotras mismas. Os lo puede hacer vuestra pareja o podéis ir a fisioterapia especializada en suelo pélvico y que vuestra fisioterapeuta os valore, observe cómo está ese periné, os dé técnicas para que hagáis vosotras en casa, para que la hagáis con la pareja, o si necesitáis un poquito más de ayuda porque quizá en esta zona sienta tensión, sienta molestia o quizá hasta pueda sentir un poco de dolor, ahí sí que será el profesional de suelo pélvico que tengas el que te ayudará en esta fase. Pero la intención es que hoy vamos a trabajar el masaje perineal para poderlo trabajar nosotras solas en casa. ¿Cuáles son los beneficios del masaje perineal? Pues mirad, uno de los beneficios más importantes es el autoconocimiento y la autoexploración de nuestra vulva. Esto es muy importante, mujeres. Muchas veces nosotras mismas ni siquiera nos hemos parado un segundo a mirarnos nuestra vulva. ¿Cómo son nuestros labios externos? ¿Cómo son nuestros labios internos? ¿Cómo está nuestro introito? Si somos capaces de ver nuestra uretra, si está inflamadita, si no. Todo esto es súper importante. Primero, visualizar nuestra vulva y después ponernos en contacto con ella, que es lo que vamos a hacer un poquito más adelante de este vídeo. Así que el primer beneficio, autoexploración, ¿vale?, y autoconocimiento de nuestra vulva. Segundo, vamos a intentar y a conseguir darle mayor elasticidad y mayor circulación a toda esta zona. Tercer beneficio, vamos a darle más presión, vamos a intentar sentir presión en esta zona, ya que en el momento del parto lo que vamos a sentir es un poquito de presión. La idea es que con nuestras manos podamos ponerla en nuestra musculatura del suelo pélvico, ¿vale?, y sintamos esa presión, pues sin dolor, pero sí que sintiendo que se puede estirar, que vuelve a subir, bien, y que nunca tiene que haber dolor ni ninguna molestia. Bien, así que ahí tenemos nuestros beneficios: autoconocimiento, autoexploración, elasticidad, mayor circulación y empezar a tocar con un poquito de presión. Bien. Ahora, os voy a hablar un minuto antes de empezar a hacer las técnicas sobre algunos mitos del masaje perineal. Bien, uno y el más importante. Muchas veces nos dicen, el masaje perineal duele. El masaje perineal no tiene que doler. Bien, si cuando yo empiezo a hacer mis técnicas de masaje perineal, ya sea yo misma, y empiezo a colocar mi dedo y a movilizar, siento dolor o molestia, la recomendación es ir al fisio de suelo pélvico, porque el masaje perineal no tendría que doler. Bien. Segundo mito, si trabajo mucho el masaje perineal se me quedará la vagina muy abierta. Eso no es verdad, ¿vale? Porque los músculos tienen la capacidad, ¿no?, de contracción y relajación, por lo cual el masaje perineal solo nos va a ayudar para dar una buena lasitud, elasticidad y mayor circulación. Tercero, no evita la episiotomía. Quizá esto es el punto más importante. No vayamos a hacer el masaje perineal pensando que el masaje perineal va a evitar la episiotomía. La episiotomía es un acto selectivo de la persona sanitaria que nos lleve el parto, que decidirá hacer esa técnica porque algo esté sucediendo durante el proceso del parto. Pero que nosotras hayamos hecho masaje perineal o no, no será significativo para que se tenga que hacer una episiotomía o no.
Esto es muy importante, mujeres, ¿queda claro? Así que mujeres que han decidido no hacer masaje perineal no significa que vayan a tener una episiotomía. Y hay mujeres que hacen masaje perineal y que por las circunstancias del parto necesitan que se haga esa técnica. Por lo cual, el masaje perineal no evita la episiotomía. Bien, dicho todo esto, los beneficios, algunos mitos y cuál es la importancia de hacer un masaje perineal, vamos a ir a algunas técnicas. Como sé que algunas de vosotras que nos estaréis viendo pensarán, ay, es que a mí no me apetece nada que me toquen en esa zona. Pues por eso os voy a proponer unas cuantas ejercicios, ¿vale? Para que podáis hacer en casa sin tocar directamente en esa zona y que va a dar flexibilidad, ¿vale? Que nos va a ayudar a relajar ese periné sin tener que trabajar tan analíticamente. Primera propuesta de trabajo. Mujeres, vamos a sentarnos en nuestra pelota de nacimiento, que todas tenéis que tener en casa porque estamos embarazadas. Y vamos a hacer en ellas los movimientos de una pelvis libre. Bien, vamos a hacer ahora los 6 movimientos de una pelvis libre. Me pongo las manos en las crestas ilíacas, estoy bien apoyada y voy a hacer el primer movimiento. Voy a intentar llevarme una cresta ilíaca arriba y la otra abajo. Y me voy a movilizar ahí en mi fitball. Recordar que puede ser siempre un movimiento lento y amplio, pero también un movimiento rápido y corto. Muy bien. Vamos a hacer el segundo movimiento de esa pelvis libre. Vamos a hacer una cresta ilíaca un poquito hacia adelante y un poco hacia atrás. Una adelante y otra atrás. Ahí. Bien. Igual puede ser suave, lento o puede ser rápido y corto. Venga, vamos a hacer el tercer movimiento de esta pelvis. Vamos a hacerle las dos iguales, las dos crestas ilíacas adelante y las dos atrás. Ante y retro. Igual puede ser un movimiento lento y amplio, pero también rápido y corto en la pelota. Vamos a por el cuarto movimiento. Vamos a trasladar la pelvis. La llevo a un lado y la llevo al otro. Eso es. Y voy trasladando mi pelvis a un lado y al otro, y puede ser amplio y lento, pero también rápido y corto. Y venga, vamos a por el quinto movimiento, ese círculo. Vamos a hacer círculos a un lado y círculos al otro. Y siempre podemos hacerlo lento y amplio y también rápido y corto. Y vamos a hacer una propuesta más, el sexto movimiento, que vamos a intentar hacer como un 8 o símbolo de infinito, ¿vale? En esa pelota. Veis viendo cómo voy haciendo un poquito de asimetrías, buscando ese 8, igual hacia un lado y hacia el otro. Esta propuesta la he hecho sentada en la fitball, pero os propongo que también la podéis hacer a cuadrupedia, enganchadas a la pelota, ¿vale? Lo podéis hacer de pie. Bien, así que esos 6 movimientos para que tengamos una pelvis libre es fundamental para que tengamos toda la musculatura del periné también relajadas. Otras cosas que os propongo para mejorar y para relajar toda esta parte es un masajeo de glúteos. Nos agarramos bien los glúteos y los vamos a movilizar bien, ¿vale? Vamos a ir soltando bien todos esos glúteos. La pelvis libre, los glúteos, y vamos a hacer unos estiramientos que seguramente en otro vídeo haremos más despacito, unos estiramientos de cadera. Voy a ver si la pelota se nos queda ahí. Fenomenal. Bien, vamos a colocar una pierna delante y la otra detrás. Bien, y lo que voy a intentar es como levantarme. Ahí, ¿vale? Eso es. Y así vamos a estirar un poquito la cadera. Una y la otra. Y podemos hacer también desde aquí a un lado y al otro. Bien. Estas son algunas de las propuestas, ¿vale? Sin tocar directamente en esta zona del periné. Importantísimo, pelvis libre. Importantísimo, masajeo de glúteos. Importantísimo, estiramientos de la cadera, ¿vale? Y ahora nos vamos a ir a esto que todas estabais deseando que os contara un poquito cómo trabajar el masaje perineal. Bueno, como ya sabemos, pues nos limpiaremos las manos con las manos limpias, utilizaremos algún aceite, por supuesto que no tengan alcohol esos aceites, ¿vale? Los aceites vegetales. Y lo que vamos a hacer primero es como saludar a nuestra vulva.
Bien, así que vamos a llenar pues con el aceite toda esta zona. Mirad, las mujeres y los hombres, pero bueno, estamos en masaje perineal, tenemos dos triángulos. El triángulo anterior del periné, que es isquión, isquión y pubis. ¿Veis que aquí hay un triángulo? Bien, en ese triángulo está nuestra vagina, nuestra uretra, nuestro clítoris. Y aquí está el triángulo posterior del periné, isquión, isquión y coxis, donde vive nuestro esfínter del ano. Bien, ahora para el masaje perineal y con ese aceitito nos vamos a dar por toda la zona, ¿vale? También por el esfínter del ano, ¿vale? Vamos a darnos un masajito suavemente por toda la zona, impregnándola bien de aceite. Después vamos a empezar a palparlo, siempre desde fuera. Vamos a acercarnos a este centro tendinoso del periné y vamos a ir con los dos deditos hacia adelante y hacia atrás, ¿vale? Va a ser una zona muy elástica donde perfectamente voy a poder hacer este movimiento. Bien, desde aquí, eso es, adelante y atrás. Vale, luego voy a utilizar un dedo para hacer un movimiento hacia este lado. Eso es. Y algunas me diréis, pero ¿y esto me lo puedo hacer yo a mí misma? Esto es más complicado. Estas técnicas de ahora las vamos a hacer con acompañante, ¿vale? Entonces, el acompañante puede poner los dedos aquí fuera, ¿vale? Y luego ya puede ir pasando un dedito por todo este lado, dándole ese masajito, también en este, eso es. ¿Vale? Toda esta zona es externa. Si nosotras sí que llegamos y con el dedo pulgar podemos dar aquí fenomenal y darle elasticidad y tocar toda esta zona, pues maravilloso. Bien. Ahora sí, vamos a ir introduciendo un dedo. Vamos a introducir un dedo dentro de la vagina, ¿vale? Y lo vamos a dejar ahí apoyadito. Bien, desde ahí lo que vamos a hacer es deslizar hacia abajo. No hay que hacer un gran movimiento, hay que observar cómo es el tejido y que nos vaya dejando poquito a poco, ¿vale? Eso es, ir bajando y vamos a estar un tiempo hasta que sintamos un cambio en la musculatura. Bien, como si fuera un reloj que nos vamos a ir a las 6. Después podemos torcer un poquito el dedo, los dos dedos según lo que, y vamos a hacer lo mismo hacia este lado. Y lo mismo hacia este. Bien. Muy importante, no vamos a ir nunca, si esto fuera un reloj, ni a las 3 ni a las 9, porque aquí hay hueso y molesta. Vamos a trabajar siempre por esta zonita. Bien. Lo que os decía, no tiene que doler y tenemos que ir despacio. Introducimos ese dedo y despacito vamos dando movimiento y flexibilidad al tejido. Además de introducir los dedos y hacer esto, vamos a introducirlo y agarrarlo con el dedo pulgar para estirar hacia afuera, ¿vale? Suave, también voy a agarrar aquí y estiro un poquito, ¿vale? No solamente hacia abajo, sino también un poquito hacia adelante. Como veréis, el masaje perineal no tiene unas técnicas muy complicadas, así que simplemente es una zona íntima que ya conocemos y que si no los conocemos nos tenemos que familiarizar con ella, nosotras mismas con el dedo pulgar todo lo que podamos y si nos lo va a hacer nuestro acompañante, pues enseñarle un poco estas técnicas y que la haga sin ningún miedo ni ningún problema, porque es todo a nivel muscular y tendría que ser unas técnicas donde nos relaje el periné. Si al hacer estas técnicas siento dolor o molestia, quizá ahí sí que sería recomendable acercarte a tu fisio de suelo pélvico. Así que mujeres, aquí tenemos técnicas desde afuera para movilización de pelvis libre, glúteos y estiramientos de cadera y luego ya empezamos a tocar nuestro periné, primero con un toque muy suave, impregnándolo bien de aceite, teniendo un toque como muy amistoso, después vamos haciendo como ciertos pases por fuera, hasta que finalmente introducimos los dedos y hacemos estos dos tipos de técnicas, las presiones hacia abajo y un poquito hacia adelante. No tiene nada más. Estaré aquí contestando todas vuestras preguntas y dudas sobre el masaje perineal. Espero que os haya gustado. Bueno, espero que este vídeo te haya gustado, que te sirva, que te ayude. Ya sabes que puedes ver otro montón de vídeos aquí mismo, visitarnos en nuestra web fisioterapiaonline.com o suscribirte a tu canal de Fisio Online.